Gracias, señora presidenta. Bueno, creo que ya se ha dicho bastante y que mis colegas senadores han profundizado bastante, pero creo que hay que recalcar cuál es el sentido de la ley que hoy estamos votando. Bueno, estamos votando una ley con el apoyo de las mayorías de las argentinas y argentinos, construido con el voto popular para consolidar la sostenibilidad de nuestra deuda y también, ¿por qué no?, consolidar un proyecto de desarrollo nacional. Concretamente, lo que estamos votando hoy es una oferta a nuestros acreedores, en este caso bajo legislación nacional, y digo oferta concretamente, porque esto ya no es una negociación, es una oferta. Estamos diciéndole a nuestros acreedores, con una ley del Congreso de la Nación, que esta es nuestra mejor oferta. Y que por más presiones de minorías que hayan en su afán de debilitar al gobierno, por este Congreso no va a pasar ninguna otra ley que otorgue un peso más o un dólar más a nuestros acreedores, poniendo en jaque la calidad de vida de los argentinos. Ese es el sentido del voto de esta ley en el día de hoy. Pero quisiera sí hacer una recapitulación de la evolución de la deuda argentina en los últimos años. Pero quiero que se queden tranquilos los opositores, que vamos a hablar no solamente del 2015 al 2019, sino también vamos a hablar del 2003 al 2015 y al 2019. Y creo acá que hay dos grandes momentos en los últimos 4 años que generaron un incremento exponencial irresponsable de la deuda pública argentina y también un cambio de composición de esa deuda en estos últimos años. Creo yo que tendríamos que empezar con qué se decía en el 2015 de la deuda argentina. Bueno, claramente era algo que se encontraba fuera de discusión entre los economistas de la Argentina, no era un tema que le sacara el sueño a los economistas argentinos. Incluso tanto es así que a poco de arrancar el gobierno de Mauricio Macri, a 6 meses más claramente de arrancar el gobierno de Mauricio Macri, un economista que no es peronista, para nada, ni siquiera kirchnerista, si quieren hacer esa división, dijo una prédica que creo que aún los opositores siguen respetando a este economista, que si usted me permite leer, presidenta, dijo lo siguiente textualmente: el macrismo recibió el país con un nivel de deuda bajísimo, uno de los más bajos del mundo. No conozco un país que tenga un nivel de deuda tan bajo. Esto, para los que no lo recuerdan, lo dijo Nicolás Dujovne, exactamente el 24 de junio del 2016, en el marco de una conferencia que se llamaba 6 meses de Macri, perspectivas para la Argentina, cuyo evento fue realizado por la Fundación Fernando Henrique Cardoso en Brasil, y habló claramente y textualmente de la bendición que dejó el kirchnerismo, un nivel de deuda bajísimo. Bendición que dejó el kirchnerismo. Bueno, señora presidenta, como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Bueno, entonces, ¿cuál fue el primer gran momento de este desfalco al Estado Nacional en cuanto a la deuda externa argentina? Bueno, claramente el primer gran momento fue el pago a los fondos buitres e inmediatamente tomar deuda a acreedores privados externos. Ya sabemos en este Congreso, y muchos éramos senadores, lo que pasó con los fondos buitres. Pagaron en cash todo y sin cuestionamiento lo que pidieron los fondos buitres. Ya lo dijimos y lo hemos dicho hasta el cansancio, le pagaron hasta a los abogados que nos querían robar la fragata Libertad, por ejemplo. Pero nuestra posición en ese momento la dejó muy en claro, creo que la mejor síntesis que puedo decir de cuál fue nuestra posición en ese momento,
La dijo y la sintetizó el diputado Máximo Kirchner en el Congreso de la Nación, y lo digo textualmente, si me permite leer, Presidenta, dijo Máximo Kirchner: vayan y negocien mejor. Son solo el 7% de los acreedores. No hay tanto apuro. No cedan ante la extorsión. Creo que esa frase sintetiza qué era lo que pedíamos nosotros en ese momento: que negocien mejor, que eran solamente el 7% de los acreedores de la República Argentina. Bueno, luego de pagar sin condicionamientos, por supuesto, el macrismo rápidamente hizo uso del crédito internacional externo para financiar el gasto público, y durante el 2016 y el 2017 fueron acreedores de los mercados voluntarios, es decir, del sector privado, y le prestaron a la Argentina más de 100.000 millones de dólares a las arcas nacionales. Y como decían ellos, volvimos al crédito, volvimos al mundo, como decían los Messi de la finanza, pero tan Messi de la finanza no creo que hayan sido, porque en esa época pagamos tasas del 7%, cuando el mundo tomaba créditos a tasas negativas, cercanas al 0%. La Argentina se endeudó con tasas de casi el 7%. La segunda decisión fue claramente ir a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Cuando se cerró el grifo de la canilla de los acreedores externos privados, de los prestadores al gobierno de Macri, bueno, recurrieron al Fondo Monetario Internacional. Luego vimos unas imágenes del expresidente Macri explicando que él decía que esto iba a suceder, y bueno, no sé qué pasó, quién tomaba las decisiones, pero se siguieron endeudando y cayeron en el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué se cerró el grifo? Claramente porque los acreedores externos vieron el nivel de endeudamiento que tenía la Argentina, el decrecimiento de nuestro PBI, y claramente se dieron cuenta que no íbamos a poder seguir pagando. Entonces, no sé cómo se llama eso en otro lugar del mundo, pero creo que acá se llama mínimo default. Pero bueno, sigamos con la historia. El FMI, como todos sabemos, dio el préstamo más grande de la historia del fondo a la República Argentina. 44.000 millones de dólares, eran 55.000 millones de dólares, pero nuestro gobierno suspendió ese último pago y son 44.000 millones de dólares. El 60% de la cartera del FMI hoy está representada, de los créditos, está representada por la República Argentina. Dicho más simple y llanamente, es como que si tus amigos y tus primos, tus tíos te dejan de prestar porque se dan cuenta que no vas a poder devolver el dinero, y vas a la financiera del barrio para que te ayude. Eso es lo que hizo la República Argentina. El tema es el que todos sabemos, que el Fondo Monetario Internacional no solamente te presta plata, sino que te empieza a manejar la economía. Entonces, para ser más gráfica, es como si Mauricio Macri entregó el volante del auto y se sentó en el asiento del acompañante, y el manejo de la economía ya no lo tomó, no lo tenía el presidente de la nación ni el mejor equipo de los últimos 50 años, sino que pasaba por un puñado de burócratas extranjeros. Entonces, acá, ¿por qué el FMI le dio a la Argentina el crédito más grande de la historia del FMI? Incluso en contra de sus propios estatutos, porque violaron sus propios estatutos para darle este crédito a la Argentina. Bueno, recientes declaraciones de un asesor del presidente de Estados Unidos ha afirmado que con esta ayuda textual trataron de evitar que el peronismo volviera al gobierno en la Argentina, porque Trump decía que el presidente Mauricio Macri era clave en Latinoamérica para sus influencias sobre Latinoamérica. Bueno, realmente un disparate. Efectivamente, ese fue un absoluto fracaso de apuesta de Donald Trump al expresidente Mauricio Macri, porque por ahí anda el expresidente Mauricio Macri viajando a Paraguay sin saber por qué, dando entrevistas no sé a dónde. Bueno, hoy fugándose, ¿no? Hoy fugándose a Francia, acorralado por allanamientos por el espionaje ilegal que le hizo usted.
a los opositores, a empresarios, incluso a propios de la bancada, a propios colegas de la bancada de senadores de este Senado de la Nación. Bueno, pero tal fue el fracaso que, pese a recibir, como dice nuestro presidente de bloque, plata para la campaña más cara de la historia, 44.000 millones de dólares fue la campaña de Cambiemos en el 2019, es decir que por cada voto obtenido, Macri pagó 4.100 dólares por voto. Él obtuvo 10,8 millones de votos, dividido 44.000 millones, 4.100 dólares el voto obtenido. Eso es lo que salió la campaña de Mauricio Macri. Pero acá hay una buena noticia. La buena noticia demuestra que en Argentina los gobernantes aún siguen siendo elegidos por las argentinas y los argentinos y no por operadores extranjeros. Esa es la buena noticia. Fruto de todo esto, señora presidenta, ¿qué es lo que heredamos? ¿Qué es lo que dejó el macrismo en 4 años de gobierno? Bueno, una deuda equivalente al 90% del Producto Bruto Geográfico argentino. Quiero acá hacer un apéndice de lo que sucede en la provincia de Mendoza. Bueno, el gobierno del radicalismo de la provincia de Mendoza anduvo por los mismos rieles, ¿no? La gestión anterior del radicalismo se endeudó a una tasa del 9% en la provincia de Mendoza. Es decir, que para conseguir un bono de 500 millones de dólares, ofreció pagar casi 300 millones de interés. Hoy la provincia de Mendoza está en default. Y la verdad que podría seguir mucho con la negociación que está llevando a cabo el gobierno de la provincia de Mendoza. Pero ¿sabe qué? Lo que me acabo de enterar es que ofrecieron 75 centavos de dólar. 75 centavos de dólar pagar en una oferta la provincia de Mendoza que al cabo de 2 días fue rechazada. La verdad que no sé cuáles son los intereses que representan los gobernantes del radicalismo de Mendoza, pero claramente la de los mendocinos y los argentinos no es. Pero para ser más concreta, señora presidenta, mientras crecía la deuda en dólares, bajo legislación extranjera, con los privados, con el Fondo Monetario Internacional, el salario y las jubilaciones de la Argentina no crecían al mismo ritmo que esa deuda. Es decir, entre el 2015 y el 2019, el valor expresado en dólares del salario real de los argentinos bajó 47%, es decir, la mitad. Y en el caso de las jubilaciones, entre 2015 y 2019, bajó un 52% en términos reales. Demostrado esto, señora presidenta, y como le gusta decir a algunos, con datos, no con relato, como le gusta decir a algunos, bueno, el macrismo endeudó y ajustó en un récord inédito de tiempo, no solamente la calidad de vida de los argentinos, sino que endeudó e hipotecó el futuro de la mayoría de nosotros. Para cerrar esta radiografía reciente, señora presidenta, de la deuda, quiero mostrar algunos gráficos que ratifican lo que he expuesto y desmienten la falacia argumentada por Juntos por el Cambio de que tomaron deuda para pagar deuda heredada. Esa famosa frase que dijo Mauricio Macri en el debate presidencial, creo que era que cada 3 pesos que habían tomado, 2 habían sido para pagar deuda. Mire, en el gráfico que les estoy montando en pantalla, se observa que el macrismo tenía vencimientos durante su gestión que alcanzaban los 40.000 millones de dólares. Si sumamos el pago de los holdout, que es lo que viene en amarillo, en el 2016, llegamos a 49.000 millones. ¿Qué dejaron después de gestionar 4 años? Además de las graves dificultades de la caída de la actividad, el desempleo y pérdida del poder adquisitivo de los argentinos, vencimientos para este periodo, es decir, del 2019 al 2023, por más de 110.000 millones, incluyendo títulos y acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
Viendo estos datos no pueden seguir intentando explicar que tomaron deuda para pagar deuda anterior, claramente. Si hubiese sido así, sería aún mayor el fracaso. ¿Por qué? Porque si después de 4 años y tomaron deuda para achicar deuda, es decir, pagaron la anterior, la duplicaron. Entonces los números no cierran. Pero es más, esa mentira de Macri no tiene sustento, al contrario, hay un dato contundente publicado por el Banco Central de la República Argentina que explica mejor a dónde fue a parar la deuda que tomaron. El informe que sostiene que la formación de activos externos del sector privado, es decir, la fuga de capitales, ascendió durante los últimos 4 años a 86.000 millones de dólares. El mismo informe sostiene que 8 de cada 10 dólares que ingresaron tenían su origen en colocación de deuda y capitales especulativos. Son datos, no relato. La deuda creció exponencialmente y la fuga de capitales también. Y este segundo slim que les voy a mostrar creo que es más contundente aún. En este gráfico se ve claramente la magnitud de la deuda generada durante la gestión anterior y su impacto proyectado hacia el 2030 contra la totalidad de los títulos emitidos con anterioridad al 2015. La zona gris del gráfico marca claramente el incremento sustantivo de la deuda. Cuando tomamos estos datos y los cruzamos con el Producto Bruto Interno de la Argentina, comprendemos que en 4 años el macrismo aumentó la deuda y redujo el valor del PBI, con lo cual el saldo que teníamos a diciembre del 2019 pasó una deuda del 50% del PBI a el 90% del PBI. Creo que con esto, creo que el relato de que tomaron deuda para pagar deuda heredada me parece que ya no va a poder seguir. No sé cuánto tiempo me queda, señora presidenta. 2 minutos y medio. Bueno, entonces voy redondeando. Recibimos entonces una Argentina en default. Lo que estamos intentando hacer es claramente salir de un default heredado. Creo que no solo heredamos una macroeconomía inestable y un aparato productivo en caída libre, sino también en default, que bueno, el macrismo rebautizó como reperfilamiento. Es decir, recibimos un país en el peor de los mundos, por eso nuestro presidente y nuestro gobierno decidió desde el primer día reestructurar la deuda pública y, por supuesto, tomar medidas que tiendan a paliar la emergencia económica, social y financiera. Y quiero repetir lo que decía, hasta apoyando a la senadora Sagnún, que el tema de la sostenibilidad de la deuda no es un capricho, no es algo subjetivo, es todo lo contrario, es parte de un razonamiento objetivo, un razonamiento realista y que expresa que el gobierno argentino tiene límites bien decididos a la hora de su capacidad de pago. Creo que, volviendo al principio, esto que estamos haciendo hoy y esta ley que estamos votando es un mandato popular e histórico. A nosotros nos votaron sabiendo lo que pensábamos de la sostenibilidad de la deuda. El gobierno asumió un compromiso del nunca más a una deuda irresponsable como la que tomó Mauricio Macri. Finalmente quiero decir que bueno, podría decir tantas cosas, pero para concluir, decir que aquellos que dicen que la pandemia es un negocio para el gobierno, quiero decir que sinceramente lo que pienso es que el negocio de la pandemia es para la oposición. Porque si hoy no tuviéramos en pandemia, todos los argentinos pudieran saber más acabadamente la deuda que nos dejaron, el desastre que hicieron con el tema del espionaje y cómo vulneraron derechos y claramente que el expresidente se está fugando a Francia. Quiero concluir con una frase que, si usted me permite leerla, señora presidenta, es muy importante porque es muy significativa el día de hoy. Leo textualmente.
No se trata de no cumplir con las obligaciones asumidas. Se trata simplemente de hacerlo de modo tal que millones de argentinos que hoy ven postergado el acceso a la vivienda digna, un trabajo seguro, a la educación de sus hijos o a la salud de sus ancianos, no vean convertida esa dilación en una condena. Esto lo escribió hace 17 años el expresidente Néstor Kirchner y luego asumió como presidente de la Nación y cumplió. Y creo que hoy, votando esta ley, estamos cumpliendo también esos preceptos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora senadora.